Listo, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a estar abordando un tema que quizás para algunos cuando escuchan esta palabra les hace relación a algo que han escuchado previamente, otros puede que no tengan la menor idea de lo que se les está hablando, y el tema de hoy es el bruxismo. Listo, para esto tenemos hoy a la doctora Evelyn Bedoya, que es odontóloga y auditora en Cousana IPS. Evelyn, bienvenida. Muchísimas gracias, Valentina, muy amable. Bueno, entonces queremos empezar con una pregunta, y es que nos cuentes qué es el bruxismo. Bueno, Valentina, voy a compartirte mi pantalla porque tengo una presentación muy sencilla, una presentación como apropiada para la población a la cual nos vamos a dirigir para que ellos conozcan un poquito más acerca de este tema. No, todavía no la estamos viendo. Ya ahí sí está cargando. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar de un tema muy interesante que se ha acentuado en este último año, y es el bruxismo en tiempos de pandemia. Primero que todo quiero definir qué es bruxismo. Bruxismo es una alteración neuromuscular de origen central. ¿Eso qué quiere decir? Que está ligada a nuestro sistema nervioso. Está asociada con las diferentes manifestaciones de la conducta. ¿Y en qué consiste? Consiste en situaciones de apretamiento de los dientes, tensión en esta área de acá del maxilar inferior o la mandíbula, tensión en el área de los músculos temporales, acá a los lados de la cabeza, tensión en el cuello y rechinamiento de los dientes principalmente. Aunque en estudios recientes nos han demostrado que no solamente es ese rechinamiento de los dientes que nosotros creemos, o que siempre nosotros como odontólogos hemos manejado esos conceptos, que es el rechinamiento de los dientes. No, ya estudios nuevos que se han realizado nos indican que también está asociados a otro tipo de hábitos, como mordernos la parte interna de las mejillas, que son los llamados carrillos, o también el hecho de deslizar el maxilar inferior hacia los lados. Todo ese tipo de movimientos o parafunciones que realizamos, que realizamos a nivel de los maxilares, lo podemos denominar ya como bruxismo, y no solamente el rechinamiento de los dientes. Con base en esto, tenemos dos tipos de bruxismos. Un bruxismo del sueño, que es el que realizamos cuando estamos dormidos, ya sea dormidos en el día, dormidos en la noche, en cualquier momento en que estemos durmiendo. Ese es el bruxismo del sueño. Y el bruxismo de la vigilia, que es aquel que se produce cuando nosotros estamos despiertos, que lo podemos hacer de una manera consciente o inconsciente. El del sueño, obviamente, estamos dormidos, no sentimos nada y podemos bruxar, ¿cierto? Pero el de la vigilia es aquel que nosotros realizamos de una manera ya sea consciente e inconsciente, como te dije ahorita anteriormente, el hecho de mordernos los carrillos, el hecho de deslizar el maxilar o la mandíbula hacia adelante, que ese sea mucho y más que todo en los niños, y es el que hace que que produzca esos desgastes, ese rechinar, esa fricción que se produce entre los dientes, es el que va a producir una consecuencia, y es que se desgasten los dientes. ¿Ya? Listo, muchas gracias, Evelyn, por estas definiciones iniciales, y quiero acá preguntarte por qué se vuelve en este momento importante hablar de bruxismo, que los pacientes conozcan ante qué signos o síntomas les puede estar sugiriendo que estén presentando bruxismo. ¿Por qué es importante? Bueno, el bruxismo es un tema que ha venido evolucionando. Anteriormente ligaban el bruxismo a que, cuando se daba sobre todo en los niños, a que tenían parásitos, se ligaba a que tenía algún tipo de problema de la mordida, pero estudios basados en la evidencia han demostrado que el hecho de que la persona bruxe está ligado
a problemas a nivel psicológico, problemas mentales, problemas de estrés, de ansiedad, de irritabilidad. Y en estos momentos en el cual nosotros nos encontramos desde hace un año, en estos tiempos de pandemia, en el cual nos hemos visto sometidos a confinamiento, nos hemos visto sometidos a tensiones, a problemas de índice emocional, porque 5 o 6 personas permanentemente encerradas en una casa de pronto tienen sus diferencias de tipo económico, de tipo social, de todo tipo. Todas estas cosas son las que nos van a llevar a nosotros a que manifestemos el bruxismo y que se haya incrementado en el último año, principalmente, como te dije, el índice de consultas ha aumentado considerablemente el último año y se vienen presentando más problemas asociados a fracturas dentales porque los pacientes al bruxar los dientes, al rechinarlos, se producen fracturas en los dientes. Hay otro tipo de pacientes que también manifiestan dolores en la articulación y eso es algo que se da muchísimo. Los pacientes llegan diciendo, doctor, cuando bostezo siento que la mandíbula me traquea, dicen así. O doctor, siento que me levanto con dolor en todos estos músculos de aquí de la cara. Entonces, todo eso ha aumentado con este mismo encierro, con el confinamiento en el que hemos estado, la atención, la situación económica, la situación laboral, la situación familiar, y por eso me parece apropiado tratar este tema y compartirlo con todos nuestros usuarios. Muchas gracias. Es decir, que podemos asumir que el bruxismo viene siendo más una consecuencia de otras cosas que estemos presentando, ¿cierto? Que detrás de esto puede haber una ansiedad, una depresión, un cuadro de estrés asociado pues a todo lo que se viene viviendo en pandemia, ¿cierto? Entonces, importantísimo poder reconocer como tal los síntomas o signos también, que sí sería importante que nos cuentes como qué signos, qué cosas pueden encontrar a nivel de cavidad oral los pacientes que les haga pensar que están bruxando. Sí, vale, y eso que tú dices es totalmente cierto. O sea, el bruxismo inicialmente o anteriormente se estaba tratando solamente, vaya al odontólogo, el odontólogo le recomienda el uso de una placa y listo. Ya, en las teorías modernas que se están manejando, el bruxismo se debe manejar de una forma interdisciplinaria, no solamente el odontólogo general el que va a hacer la placa, sino que ese odontólogo general debe averiguar qué es lo que está sintiendo ese paciente para que lo está produciendo eso, ¿cierto? Si es un problema que tiene de tipo psicológico, remitirlo a un psicólogo para que el psicólogo sea el que en su momento él lo trate de acuerdo a la patología que él tiene. Si es un problema de pronto de que el paciente ha sufrido algún tipo de trauma a nivel de la articulación o ha tenido de pronto un golpe o algo, remitirlo al especialista cirujano maxilofacial. Si es un paciente que tiene algún tipo de hábito que no puede controlar o también en pacientes con casos de drogadicción o cosas así que también manifiestan eso, remitirlo a un psiquiatra. Entonces, como te digo, este tema del bruxismo es un tema multidisciplinario, como tú lo acabas de decir, ¿cierto? Y va a manifestar ciertas consecuencias, ciertos signos, síntomas a nivel de la cavidad oral, a nivel de los músculos masticatorios, a nivel de la ATM. Entonces, ¿qué podemos considerar? ¿Cómo una persona común y corriente puede sentir que tiene bruxismo? Porque muchas personas, Valentina, por lo general tienen el bruxismo nocturno. El mayor porcentaje se da en un bruxismo nocturno y uno dormido no siente. Cuando uno duerme con otra persona, puede que cuando sean un bruxismo más severo, la otra persona que duerme con uno siente, lo despierta, le toca, le habla, lo despierta para que deje de rechinar, ¿cierto? Pero uno por sí solo no sabe que tiene bruxismo. Pero entonces hay unas ciertas características por las cuales nosotros podemos darnos cuenta si es que estamos presentando este bruxismo. ¿Como cuáles? A nivel de los dientes, vamos a presentar sensibilidad. Tomamos algo frío, algo helado, y eso nos va a causar molestias en los dientes. Entonces, por ese lado podemos ir empezando a determinar la fricción, que es el hecho de friccionar los dientes y que se van desgastando. Las cúspides por decir, las cúspides de los caninos, de los colmillos, de los premolares que son agudas,
ya las vamos a encontrar de una forma aplanada. Entonces, ese es otro síntoma, un signo del cual podemos ver de que estamos sufriendo de bruxismo. Podemos encontrar afracciones que son desgastes en los cuellos, que es otra característica, fracturas de los dientes, agrietamiento de los dientes, y en los casos más severos podemos encontrar movilidad dental. Eso a nivel de los dientes, podemos darnos cuenta. A nivel de los músculos de acá, podemos manifestar algún tipo de dolor, podemos, como observamos aquí, espasmos o fatiga. Ese es el paciente que se levanta, que se despierta la mañana o cuando se levanta, siente cansancio en estos músculos, siente cansancio en el cuello, siente cansancio en la parte posterior de la cabeza debido a ese bruxismo que manifiesta. Entonces, todos esos signos o síntomas lo pueden manifestar a nivel muscular. A nivel facial, hay otro tipo de signos que ya eso más o menos uno por sí mismo no lo puede distinguir, sino que en la consulta odontológica del odontólogo sí se puede dar cuenta que va a presentar una pérdida en la dimensión, que es esta parte de acá de los maxilares. Va a encontrar otro tipo de cosas a nivel de los músculos masticatorios, también va a encontrar unas hipertrofias ahí, y que son manifestaciones a nivel del ATM. El paciente que cuando abre la boca siente un clic, o al realizar los tipos de movimientos siente un ruido, un ruido acá a nivel de la articulación, siente dolor. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que nos están indicando de que ya uno empieza a generar ese tipo de problemas de bruxismo. Se pueden presentar otro tipo de alteraciones, recesiones en las encías, se pueden presentar también dolores pulpares, porque ya en los casos más avanzados que ya haya trascendido más, puede haber un desgaste tan severo que ya alcanza la cámara pulpar y eso va a producir cierto dolor. Entonces, como te digo, son muchos los síntomas que puede presentar una persona de bruxismo y que uno normalmente ni se da cuenta, o sea, no percibe de que tiene unos desgastes, uno cree que los dientes son así. Cuando ya uno va al odontólogo, porque ya tiene demasiado cansancio, porque ya tiene mucho molestia, ya es porque ya ha ido avanzando significativamente. Entonces, como te digo, por eso es muy importante algo que en Copsana nosotros le invitamos a nuestros usuarios el hecho de visitar al odontólogo siquiera una vez al año, porque el odontólogo en ese momento va a percibir, se va a dar cuenta que tiene bruxismo y lo va a poder orientar hacia cuál debe ser el plan de tratamiento, porque no todos los pacientes los podemos encasillar en que todos van a necesitar placa o que todos van a necesitar una consulta con el psicólogo o van a necesitar eso. No, hay que evaluar cada caso en especial para determinar cuál es el plan de tratamiento a seguir. Y según lo que tú nos cuentas, pues con ese amplio espectro de posibles síntomas, pues no es esperar a tener varios, sino que ante uno solo que esté presentando, lo mejor es poder buscar ayuda del odontólogo en Copsana para poder tener la valoración que se requiera y, como dices tú, definir qué necesita ese paciente, ¿cierto? Entonces, no dejar como avanzar y que se llegue de pronto a esas consecuencias que puede generar para la salud oral como tal el bruxismo, ¿cierto? Entonces, como consultar a tiempo, ya sabemos qué signos y síntomas pueden presentar y que se pueda consultar oportunamente, ¿cierto? Bueno, entonces digamos que ya el paciente llegó al odontólogo, ¿cierto? ¿Qué tratamientos se pueden ofrecer? O sea, ¿en qué consiste el tratamiento para el bruxismo? Okay, perfecto. Mira, antes de seguir con el tratamiento, quería mostrar aquí las características, cómo observamos un paciente que tenga bruxismo. En esta primera gráfica tenemos los desgastes en la parte incisal. Observamos acá que el tercio incisal de estos dientes ha desaparecido y ya están todos planos. Cuando todos los dientes no tienen el mismo tamaño, hay uno más larguito, hay otro más cortico, hay otro en forma de cúspide aguda, y cuando están así como observamos en esta foto, si le estás viendo, ¿vale? Mira que todos están planitos. Todos están planos, entonces ahí nos está mostrando que ese paciente, esa es la característica típica del paciente con bruxismo. También se pueden presentar acá, como observamos, desgastes en los cuellos, que se producen
porque hay una alteración a nivel del periodonto, que el periodonto es toda la encía, todo el soporte, el hueso, todo lo que soporta los dientes, el periodonto, y que con este problema de bruxismo va produciendo estos desgastes en los cuellos como observamos acá. Entonces, esa es otra característica para tenerla en cuenta. Yo creo que con estas gráficas uno se da cuenta cuando uno se ve en el espejo o cuando ve a otra persona y dice, ve, esa persona tiene bruxismo, porque uno le encuentra esos hallazgos. Y la otra es la pérdida de dimensión vertical, como te dije, que es esta pérdida de altura, pero es producto de que como se han desgastado tanto estos dientes, se produce esa pérdida de la dimensión vertical. Entonces, para el tratamiento, bueno, el tratamiento es un tratamiento de manejo interdisciplinar. Inicialmente el paciente va a la consulta con el odontólogo porque dice, ay, doctor, yo amanezco con dolor acá, en los músculos. Bueno, el paciente hace toda su manifestación, el odontólogo lo evalúa, determina el plan de tratamiento a establecer, pues si necesita operar calzas, lo que llamamos normalmente, operatoria, amalgamas, restauraciones, y lo evalúa, porque una parte muy importante a tener en cuenta aquí es que el bruxismo, como ya lo dije, puede ser de varias causas, pero hay una causa que la determina el odontólogo, y es esos pacientes que de pronto tienen obturaciones, ya sea en amalgama o en resina, que no están bien adaptadas. Entonces, o como lo que llamamos normalmente, que le queda alta la calza, que le queda alta la amalgama, entonces empieza ahí, empieza a molestar, como a friccionar, y eso debe ser tratado con el odontólogo. El odontólogo es el que debe intervenir de manera que realice una restauración que quede con una oclusión adecuada, con una mordida, que sea un anclaje perfecto, no que quede nada interfiriendo esa oclusión, para que el paciente no vaya a desarrollar el hábito de bruxismo. Entonces, esto por parte del odontólogo. El odontólogo revisa al paciente, lo analiza, mira qué tiene y determina, bueno, no es de origen de obturaciones altas, listo, o ya le corrige sus obturaciones altas, pero resulta que el paciente tiene su problema de bruxismo. En este punto hay un tema que es muy importante y que creo que por parte de los odontólogos de pronto nos falta como un poquito, es analizar el componente psicológico. Por eso lo traigo aquí, para tenerlo en cuenta, porque muchas veces el bruxismo está ligado es a lo que yo tengo en la mente, a lo que yo, a lo que yo tengo en mi interior. Es decir, si soy una persona que de pronto tengo ciertos niveles de estrés, cierta ansiedad en el trabajo, estoy sometida a estrés en el trabajo, o que tengo problemas de índole económico, como son lo que hemos vivido en este último año. Todo este tipo de situaciones que de pronto alguna persona la pueden manejar, algunas personas son pacíficas, son tranquilas, son serenas, evalúan la situación, toman medidas, hay otras que no, hay otras que pierden el control, se desesperan, se angustian, están irritadas. Entonces, todo este tipo de situaciones requieren el acompañamiento de un profesional, porque es que muchas veces nosotros creemos que no necesitamos un psicólogo o una persona que nos dé una asesoría con respecto a esto, ¿cierto? Entonces es muy importante analizar esa causa que me está llevando a mí, a que yo inconsciente o conscientemente realice estos actos de rechinar los dientes, de morder los carrillos, todo este tipo de situaciones. Entonces, es importante el acompañamiento de un psicólogo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta acá para nuestros usuarios, porque dentro de los beneficios, dentro de el plan que tenemos nosotros, tenemos consulta con psicólogo, que es muy importante recibir ese acompañamiento. Ya en un caso más avanzado, cuando ya son niveles de ansiedad mayores, o cuando hay pacientes con algún tipo de adicciones, o otro tipo de situaciones mucho más complejas, sí es importante la valoración y el acompañamiento por un psiquiatra, para que nos ayude a manejar. O sea, ya el psiquiatra sí, él ya tomaría ciertas medidas relacionadas con medicamentos especiales, pero ya esos son de un nivel de mayor complejidad. Entonces, como ¿No? te digo,
Dime. Perdona, ahí te interrumpo, que es muy importante como contarles a todos, pues que en esa instancia, cuando el odontólogo determine que el paciente requiere ese acompañamiento de pronto desde la parte de salud mental y psicología, lo direccionará inicialmente a pedir cita con su médico de familia para que ya el médico de familia pueda hacer ese abordaje integral, determinar esa necesidad, como dices tú, de manejo, sea por psicología, sean los casos que se cumplan los criterios con psiquiatría o incluso manejos farmacológicos en donde ya se diagnostiquen como tal ansiedad, depresión u otros trastornos pues a nivel psiquiátrico. Sí, Valentina, y de hecho considero que este espacio es importante también que los médicos tengan en cuenta, porque muchas veces los médicos también reciben el paciente, el que llega el paciente donde el médico, doctor, es que mire, yo tengo molestias acá, en la noche siento, me dicen que estoy rechinando los dientes, ¿y qué hace el médico? Le dice de una vez, bueno, vaya donde el odontólogo. El médico también debe intervenir ese paciente, sentarse y decirle, bueno, cuéntame, qué es lo que, porque el médico también debe tener en cuenta que eso no es, el bruxismo no es odontológico, el bruxismo es un tema no solamente odontológico, sino también de origen mental. Entonces debe intervenir ese paciente y decirle, vea, vamos a analizar qué te pasa, qué te sucede, cuéntame. Y muchas veces los pacientes se derraman ahí y le cuentan todo al paciente, al médico, le dicen lo que sienten, le expresan, y el médico de esa manera puede, bueno, listo, vamos a sugerirte una valoración con la psicóloga para que hables con ellos, ¿cierto? No necesariamente que tiene que esperar ir al odontólogo para que el odontólogo vaya y le diga que sí es bruxismo y que tiene que consultar con el psicólogo, ¿cierto? Entonces es importante que los médicos también tomen esta conciencia de analizar a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, para saber si es que ellos en realidad están necesitando de ese acompañamiento con un psicólogo. Porque muchas veces los pacientes dicen, no, yo no necesito psicólogo, pues yo no tengo problema, yo no estoy loca. O dicen, yo no tengo, no estoy loca, yo no tengo nada. Pero mira que son situaciones que debemos manejarla, que a veces no estamos preparados para manejarla, como el hecho de tener una crisis económica. Muchas personas en una crisis económica, ¿qué hacen? ¿Y qué ha pasado durante este tiempo? Intentan por el suicidio, ¿cierto? Pero esas son conductas que deben ser tratadas con un especialista. ¿Para qué? Para darle el manejo adecuado, lo que debe realizarse efectivamente para evitar llegar a esas consecuencias, ¿cierto? Listo. Entonces, dale, continúa. Inicialmente, consultar con bueno, si el paciente no va donde el médico, sino que ya sabe que es mejor ir a donde el odontólogo, porque hay pacientes que dicen, no, voy a donde el odontólogo, hay otros que dicen que van donde el médico, pero listo, consultamos con el odontólogo y el odontólogo lo evalúa. Es importante determinar el origen. ¿Qué es lo que está haciendo que ese paciente tenga este comportamiento, tenga estos actos de manera inconsciente o consciente? Entonces ya el odontólogo en el momento lo evalúa, le hace el diagnóstico de lo que tiene y ahí sí es donde define un plan de tratamiento. Es importante aquí aclarar el uso de la placa. Hay una placa que se llama placa de bruxismo, o que también es conocida como placa neuromiorrelajante, aunque ya este concepto de placa neuromiorrelajante ha evolucionado, puesto que esa placa lo que va a hacer es relajar estos músculos masticatorios, que son los que se nos tensionan, que en realidad por eso es que se produce el bruxismo. Se nos tensionan estos músculos de acá, temporales, y los músculos masticatorios, maceteros, que se tensionan, y el mecanismo de defensa de él, ¿cuál es? Es realizar a través del movimiento en el maxilar la fricción o el desplazamiento hacia los lados del maxilar inferior, ¿cierto? Determinar qué es lo que está causando eso, si es que tiene una obturación alta, una resina alta, determinar qué tiene ese paciente, si tiene su problema psicológico, si tiene un problema de estrés, de ansiedad, todo eso, o si es que ese paciente ha tenido algún tipo de accidente, un golpe a nivel de la articulación, y ya en ese momento sí determinar cuál es el plan de tratamiento a seguir. Pero es importante que el paciente, yo como paciente, determinar, hacerme como una autoevaluación. ¿Qué es lo que a mí me está generando este estrés? ¿Qué es lo que a mí me está generando esta ansiedad? ¿Qué es lo que me está generando esta irritabilidad? ¿Cierto?
para saber cómo yo, desde mi ser, yo voy a tratar esa situación, porque listo, recibo el acompañamiento del odontólogo, del psicólogo, pero yo también, saber qué es lo que me está ocasionando. Para eso es importante y es como una recomendación que yo le doy a las personas después de ahora leer y nuevamente investigar para este tema y que en mi caso a mí me ha dado éxito porque yo soy una paciente que desde los 15 años uso placa porque yo desde pequeña tenía ese problema de bruxismo, usaba placa y todo esto, pero es bueno uno saber controlarse. Entonces, ¿para esto qué? Poner límites a los excesos. Por lo menos si es una persona que sabe que tiene un estrés en el trabajo, listo, yo tengo estrés, tengo que cumplir unos compromisos de mi trabajo, tengo que realizar esto. Entonces, ¿qué hago? Realizo mis actividades, llego temprano al trabajo, hago mi trabajo en la hora apropiada, en el momento adecuado. Ya terminé el trabajo, listo, ya me dedico o a mi familia, o a hacer ejercicio, o a otro tipo de actividades que me relajen. Pero no, hay personas que se enfrascan en el trabajo, y obviamente se va a manifestar en estos problemas de bruxismo. También el tema de poner límites de pronto a amistades. Uno a veces hay personas muy conflictivas, hay personas tóxicas, hay personas que me van a generar a mí estrés, evitar ese tipo de personas. Si yo sé que esa persona cuando la veo me irrita o esa persona me estresa, o sea, evitar ese tipo de contactos para yo no verme sometida a todo ese tipo de situaciones. Otro tema, por lo menos, controlar los tiempos de pantalla. Ahora, con este tema de la pandemia, y aún más aquí en Colombia, con la situación del estallido social que ha habido, una recomendación que yo le doy sobre todo a las personas que se tensionan fácilmente es, oye, si yo sé que me tensiono al ver esas noticias, que me tensiono de pronto de escuchar, todo eso, entonces mejor es evitar ese tipo de situaciones. Listo, uno prende el televisor, ve las noticias y ya, pero hay personas como que siguen y redundan, y eso mentalmente lo va afectando a uno, mentalmente te va produciendo estrés, mataron no sé cuántos, hubo no sé cuántos heridos, acá hizo esto, acá rompieron, acá desarmaron, o pues murieron tantos de coronavirus hoy, que murieron, todo eso a uno lo va cargando y mentalmente todo eso te va afectando y al final se te va a reflejar en que la noche rechinan los dientes, en que se te enciman los músculos, en todo ese tipo de situaciones. Pues eso es muy importante, yo pienso que las personas deben tener en cuenta, sobre todo los que no tienen la capacidad como de controlar eso, de controlar el hecho de que los afecte, porque pues hay personas que pueden leer las noticias perfectamente y pueden dormir tranquilos toda la noche. Hay otros que ven las noticias y resulta que en la noche no duermen pensando en todo lo que vieron en el día anterior, ¿cierto? Entonces eso es muy importante realizarlo. ¿Me ibas a decir algo, Vani? Sí, te iba a decir que muy importante, pues como con todo esto que nos contabas, que cada uno a nivel personal siempre se evalúe, piense como si hay algo que me esté generando, disparando ese estrés, esa ansiedad, pues qué estrategias puedo implementar como para poderlas contrarrestar o para evitar que me genere, digamos, ese sentimiento, esa emoción. Pero que también recuerden que, digamos, no están solos, que ante ciertos casos tenemos y contamos con esa ayuda de parte de médico de familia, de psicología, en los casos en que se requiere, porque va a haber pacientes que ya como tal tengan establecido un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo y que van a requerir unos seguimientos. Entonces, que no pensemos que todo lo vamos a sobrellevar solo, sino que ante ciertos síntomas ya que nos puedan manifestar estos trastornos como tal establecidos o estos diagnósticos, pues tendremos todo ese acompañamiento que es tan importante. Sí, y de todas maneras, Valentina, yo pienso que es importante como empezar desde abajo e ir subiendo en ese camino que vamos a dar. Porque por lo menos un paciente no lo podemos coger de una vez a darle pastillas calmantes o este tipo de medicamentos, porque sabemos que esos medicamentos siempre son un poquito complejos, que crean adicción o este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces yo pienso que es como empezar evaluando la situación del paciente, mirando qué tiene, haciéndole cierto seguimiento y ya uno ahí ir avanzando en el tratamiento de acuerdo de acuerdo a lo que va presentando. Hay otro tipo de cosas, por lo menos, que las personas pueden hacer. Lo que pasa es que, mira, muchas veces nos acostamos
que eso es algo que yo me he dado cuenta, personas se acuestan con el televisor prendido, viendo las noticias del día, o viendo, no sé qué, la guerra de la mafia, o películas así que son novelas que son muy fuertes, donde hay violencia, donde hay muertos, donde hay heridos, donde hay una cantidad de cosas. Entonces, obviamente, tu mente no va a descansar, tu mente va a estar cargada de todo eso y lo va a reflejar, mejor dicho, a nivel de los dientes a través del bruxismo. Entonces, eso es importante. Antes de acostarte, hombre, no veas la televisión, o ve la televisión y antes de eso escucha una música relajante, medita, ora, o sea, cualquiera que sea tu religión, reza el rosario, no sé, lee la Biblia, algo que como que te baje ese nivel de estrés que tú tienes de todo el día para que te puedas dormir de una manera más relajada. Entonces, reducir esa exposición a esas noticias negativas también puede hacer que la persona no tenga como que esa carga emocional tan alta que lo vaya a llevar a que genere el bruxismo durante la noche. También, pero este se da más que todo en los niños. Hay niños que mejor dicho, que se acuestan con el play, con la tablet jugando y que juegan ellos ahí, sobre todo los varones, los niños, los hombres. Que el uno le mata al otro, que el otro le dispara, que el otro le da, porque Valentina, esto es un motivo de consulta en odontología, pero más que porque la mamá duerme con el niño de 5 o 6 años, y resulta que ese niño en la noche rechina los dientes, y la mamá llega ya a consulta odontológica y le dice a uno, ay, vea, doctora, es que este niño no me deja dormir, toda la noche es rechinando los dientes. Pero en los niños es un poquito más complejo el tratamiento porque en los adultos, listo, uno analiza la situación y le coloca la placa, pero a los niños no le podemos colocar la placa como tal porque sabemos que los niños están en ese proceso de crecimiento, habría que hacerle una placa cada mes, cada 2 meses, porque su maxilar está creciendo, ¿cierto? Y no es viable hacer una placa constantemente. Pero entonces a estos niños que se acuestan con esos juegos, hay que evitar eso. Listo, no es que no van a jugar, pero listo, juegue hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 ya lo pongo a que queme toda esa energía, que juegue fútbol, a que patee el balón, o ya al momento de dormir, que se bañe con agüita caliente, le puedo hacer masajes de relajación. Eso yo se lo decía a mis pacientes, hacerle un masaje de relajación en la cabeza, ponerle musiquita ambiental, musiquita instrumental, algo suave para que le baje al niño toda esa carga, porque los niños dentro de las poblaciones que más manifiestan bruxismo son los niños, porque ellos, igual que los adultos, están sometidos al estrés, en el colegio, lo que lo regaña el profesor, que tienen que hacer esto, todo eso igual a ellos los va a afectar y ellos también perciben los estados emocionales de los padres, ¿cierto? Entonces es muy importante que los niños hagamos este tipo de actividades para evitar que ellos también bruxen durante la noche, porque igual a ellos se les desgastan los dientes, si tienen dientes temporales, esos dientes también se van a desgastar. Entonces es importante tener en cuenta eso con los niños. Bueno, entonces otro punto importante a tener en cuenta que no es algo que se presente solo en los adultos, que también afecta a la población infantil, entonces muy importante para que los papás puedan estar atentos, ¿cierto? Ahora sería bueno que profundizáramos un poquito con el tratamiento con la placa. ¿Qué nos puedes contar sobre las placas? ¿Qué tipos de placa hay? ¿Esa placa hay que cambiarla? ¿Cómo se le hace el seguimiento al manejo con esa placa? Listo. En el tema de los niños hay algo que yo quería comentar antes de entrar al tema de la placa, y es que muchas veces, o anteriormente, creo que todavía, ligábamos el bruxismo a que el niño tenía parásitos. No sé, Vale, si tú habías escuchado eso, que los niños que siempre decían, no, el niño que rechina los dientes es porque tiene parásitos. No sé, ¿tú habías escuchado eso de casualidad? Sí, sí lo había escuchado, sí lo había escuchado. Eso es un mito y eso no es realidad. De hecho, no hay estudios que evidencien eso, de que sea real, no. Al contrario, hay estudios que demuestran de que el bruxismo no está asociado a esos temas de parásitos. Entonces, ese tema sí lo quería tocarlo
y para que a las personas le quede claro, o sea, que el niño que tiene parásitos no es el que bruxa, no cualquiera puede bruxar independientemente de si un niño que ha sido desparasitado o un niño que no ha sido desparasitado. Entonces, ese tema sí es importante y quería hacer esa salvedad como para que les quede claro, porque eso es muy común escucharlo, muy común. De hecho, cuando yo estaba pequeña, pues cuando estaba joven, a mí me decían eso porque yo uso placa como de los 14, 15 años y decían eso, pero efectivamente no hay ninguna evidencia científica que demuestre eso. Entonces, con respecto a las placas, tenemos, existen dos tipos de placas. Estas placas, bueno, este término de placa ya está un poquito más renovado porque anteriormente decíamos placa neuromio-relajante, no, yo todavía decimos placa neuromio-relajante, pero ya según los últimos estudios se le denomina es una placa oclusal. ¿Qué va a hacer esa placa? Esta placa inicialmente, esta placa es en acrílico, como observamos acá, es un acrílico y debe ser realizada en un acrílico duro, porque hay varios tipos. Hay una blanda, de un acrílico blando y un acrílico duro. No, la placa que es para estos problemas de bruxismo es un acrílico duro. Es una placa de acetato, como se observa acá. Es una placa de acetato, pero que en la parte donde van las caras oclusales, que son estas de acá, con las que uno tritura los alimentos, ahí llega un acrílico, que ese acrílico está programado, eso se hace en un laboratorio dental, se programa en un articulador, que es como un aparato que asemeja la mordida que nosotros tenemos, y ya luego la programan allá en el laboratorio, y ya luego el paciente asiste a su consulta, el odontólogo la evalúa, la revisa, que si le adapte bien, que muerda bien, que no sienta de pronto que le queda apretada o que le queda de pronto se le suelta o se le cae. Y esta placa el paciente la utiliza durante las noches. ¿Qué va a hacer esta placa? Va a proteger esto. Inicialmente esta placa va a relajar los músculos masticatorios, ¿cierto? Por eso es que le decíamos neuromio-relajante. Pero en estudios realizados se muestra que este relajamiento, esos músculos se va a producir por ahí durante los primeros 14 días. Pero ya después esos músculos como que se acomodan a esa placa y nuevamente se tensionan. Entonces, en realidad ya no tiene un efecto miorrelajante, sino que el efecto que tiene de proteger, como observamos acá, proteger estos dientes para que cuando se produzca el acto del rechinamiento no se desgasten, que es lo que como que a lo que sigue avanzando el bruxismo, porque el bruxismo avanza tanto que puede llegar a desgastar completamente toda la corona, quedan las raíces, así tal cual lo hemos visto nosotros, lo vemos nosotros en odontología, que se desgasta totalmente la corona y quedan prácticamente las raíces. Entonces ya lo que va a hacer es esto. Esta placa es importante que se esté revisando constantemente, es decir, a mí me realizan una placa hoy, a los 6 meses debo consultar para que el odontólogo me la evalúe cómo va, porque hay personas que tienen un bruxismo tan severo, tan fuerte, que se va perforando. Esta placa en las caras oclusales, que es por donde trituramos los alimentos, esta parte de acá, se va desgastando y se van perforando y ya pierde su función, que es proteger los dientes. Entonces, es muy importante no solamente hacérnosla y ya, me la coloqué y ya, no, es importante que el odontólogo nos esté evaluando periódicamente para mirar el estado en que está la placa. Esa placa la persona se la coloca durante la noche, toda la noche duerme con ella, en la mañana se la quita, la lava hay unas pasticas especiales donde la mete un vasito con agua. Es muy importante cuidarlas. Muchas personas a veces las dejan en cualquier parte, eso la coge el perrito, la coge el uno, la tira acá. No, porque esas placas, si no las lavamos bien, si no las protegemos bien, se va a llenar de bacterias, de hongos, de todo, y eso lo vamos a llevar a la boca. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta este uso de esta placa. Existen unos recipientes especiales donde uno las coloca a ella, las deja ahí, las lava, las seca, las coloca ahí durante todo el día, las protege y ya en la noche nuevamente no las podemos colocar. Pero sí tiene que quedar claro que son unas placas, las rígidas, no pueden ser las blandas, porque las blandas no son apropiadas para este tipo de patologías. Listo. Y en cuanto entonces a
a las placas, el cambio ya lo determinaría como tal el odontólogo de acuerdo al grado de desgaste que vaya encontrando en ella. O sea, no hay un tiempo exacto, sino que depende del desgaste que va teniendo esa placa. Exactamente, Valentina. O sea, yo no te puedo decir, hay personas que preguntan, doctor, ¿y cuánto me demora esa placa? Y no, esa placa puede demorarse 1 año, 2 años, depende del cuidado que yo le dé y depende del bruxismo, como te digo, que yo tenga. Hay personas que tienen un bruxismo severo que eso desgastan la placa en 1 o 2 meses. En 1 o 2 meses lo desgastan. Entonces hay que cambiarlas. Pero en ese caso es lo que yo te digo, o sea, ese paciente, ¿por qué yo le hice una placa y a los 2 meses ya la desgastó tanto? Ese paciente tiene otro problema, o sea, más allá de un simple rechinamiento de los dientes. Es donde yo te hablo del componente psicológico, de la tensión que maneja, del estrés, de la ansiedad, de la angustia, de la irritabilidad, tantas cosas que pueden afectar al ser humano, que lo pueden llevar a producir esta situación. Entonces, el paciente va al odontólogo, el odontólogo se la revisa, la evalúa y le dice si está en buenas condiciones o no, ya está perforada, ya no está cumpliendo su función y ya hay que hacer una nueva. ¿Ya? Listo, muchas gracias, muy completa toda la información. Y hay algo antes que se me olvide, y es que la placa, eso no la cubre la aseguradora, eso debe realizarse de una manera particular, cualquier persona puede ir donde su odontólogo particular o en las mismas sedes de Coxana, pueden averiguar con su odontólogo, preguntarle y ya el odontólogo de la IPS lo dirige hacia un odontólogo particular o un odontólogo estético, que son los que se encargan de hacer estas placas, porque ellas no están incluidas dentro de los beneficios que tiene el seguro de Insura. Y si bien las placas, digamos, no están dentro del plan de beneficios, ¿cierto? Que tenemos al estar afiliados, pues, como a la aseguradora, los seguimientos por el odontólogo sí se pueden hacer a través pues, de la aseguradora, ¿cierto? Porque el paciente puede ir a cita de control con su odontólogo y puede llevar su placa. Y le puede decir, vea, doctor, yo uso placa, yo me la hice hace 1 año, 2 años, y el odontólogo se la evalúa, la mira, le dice, colóquesela, quítesela, póngasela, vamos a mirar, le dice, sí, está bien, o está desgastada, o hay que hacer una nueva. El odontólogo sí lo orienta. El odontólogo de la IPS sí lo orienta para decir cómo va en el proceso con esa placa, pero ya de pronto si hay que cambiarla o algo, sí le toca consultar con su odontólogo particular. Listo, muchas gracias. ¿Alguna recomendación final que le quieras dejar a las personas con este tema del bruxismo? Pues yo pienso que como recomendación importante aquí está el hecho de que las personas sean como que conscientes de ellos mismos, de controlar sus hábitos, de controlar las situaciones en las cuales estamos inmersos nosotros en todo a nivel social, a nivel económico, a todo, ¿cierto? Porque a veces uno no puede controlar ese tipo de situaciones, uno solo. Hay personas que sí lo pueden controlar, pero muchas personas no somos capaces de controlar esas situaciones de estrés, esas situaciones de ansiedad o esas situaciones que nos están cargando emocionalmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Acudir donde los profesionales que están capacitados para orientarnos en eso. Y de esta manera podemos impactar a nivel de este tema del bruxismo, porque si ya yo logro una estabilidad emocional, una estabilidad a nivel de mi área psicológica, eso va a hacer que yo en la noche pues no rechine los dientes. Hay otras recomendaciones también, como son hacer unos masajes a nivel de la articulación, colocar pañitos de agua tibia como para relajar los músculos. Ese tipo de ayudas son muy importantes y nos van a beneficiar para poder mejorar, Pero siempre yo pienso que es importante el acompañamiento profesional, del odontólogo, si ya son casos más severos, el especialista, el psicólogo, el psiquiatra o alguien, pues ya en casos más avanzados.
Listo, Evelyn, muchas gracias. Entonces, muchas gracias a todos. Esperamos que esta información sea de utilidad y que quienes se vean identificados, que estén presentando algún signo o síntoma de bruxismo, pues puedan solicitar la teleorientación correspondiente. Muchas gracias. También es importante, ¿vale? El paciente que de pronto sienta que se identifica con estas características de las cuales hablamos hoy, puede llamar a la línea de Coxana, habla con el odontólogo, porque tenemos inicialmente la consulta con un odontólogo por teleorientación, le expresa a él lo que siente, le expresa lo que está manifestándose, y ya el odontólogo le puede dar como un direccionamiento, le puede decir, bueno, si es esto, puede ir a la consulta acá con la IPS o vaya a su odontólogo particular para que le realice el procedimiento que determine. Entonces es muy importante, pero lo importante es consultar, lo importante es como que sepan que en Coxana cuentan con ese acompañamiento por parte de los profesionales para que los oriente con respecto a cuál es el deber ser de su tratamiento. Listo, para complementar ahí, entonces recordarles que la línea única de citas de Coxana es el 444-0051, en donde pueden solicitar la teleorientación de odontología. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias a ti, Evelyn. Buenas tardes. Todos, que estén muy bien, hasta luego.